Inclusive el último mes es el mes de mayor ejecución y eso tradicionalmente lo hemos visto todos los años. Eso no es algo bueno, ¿no? Eso es algo malo y solamente lo vamos a ir resolviendo en la medida que tengamos presupuestos multianuales. En lo que resta, eso es lo mismo pero con más detalle también, en lo que resta del 2016 se continuarán ejecutando acciones para favorecer una mejor ejecución y calidad del gasto. Pero ahí hay dos temas importantes que quiero mencionar que son específicos de este año. Nosotros hemos establecido un mecanismo de caja única, ¿no? En el sentido que cuando teníamos direcciones que estaban ejecutando menos, no se movían los recursos a direcciones que tenían mayor ejecución o mayor necesidad. Entonces, eso nos permitía cuando obras, por ejemplo, que por distintas razones se atrasaban y se sabía que no se iba a devengar durante ese año, entonces esos recursos se podían mover a otras obras que se podían adelantar su ejecución. Entonces, ese mecanismo de caja única en general es algo que nos permite ejecutar mejor, ¿no?, los recursos que tenemos cada año. Sin embargo, este año han habido un menor margen de maniobra que el año 2015, ¿no?, porque el MEF estableció pasos adicionales a las modificaciones presupuestales entre proyectos de inversión pública, cosas que se pueden seguir haciendo pero requieren autorizaciones del MEF, lo cual toma un tiempo, ¿no? Y por otro lado también, en el caso de nuestras inversiones, ha habido un incremento importante en la fuente de financiamiento para proyectos de inversión pública derivados de bonos, es decir, de endeudamiento externo, a diferencia de recursos ordinarios. La diferencia de los recursos ordinarios es que si una obra se paraliza por alguna razón, esos recursos pueden pasar a otra obra. En el caso de bonos, cuando es endeudamiento externo, está dirigido a una obra específica. Y si esa obra específica no se ejecuta, pues entonces no se ejecuta, pero esos recursos no se pueden mover. Entonces, eso nos ha generado un poquito de inflexibilidad. Pero en verdad por ejemplo, dos ejemplos que quería mencionar es que como habíamos el año 2015, nosotros hemos entregado aproximadamente 250 millones o 300 millones de soles en febrero a las escuelas y otra vez otros 300 millones de soles en septiembre, ¿no?, de tal manera que tengan 4 meses en cada caso los directores de escuelas para poder hacer mantenimiento y refacciones de sus locales escolares. Y en el último año, además, se les permitió poder adquirir algún equipamiento menor. Este año se hizo la primera transferencia en febrero y se tenía previsto hacer otra transferencia de 400 millones en septiembre. Inicialmente, digamos, los dispositivos legales para hacer eso se empezaron a trabajar con el MEF, pero dada la discusión fiscal, se acordó con el MEF no hacer esa transferencia. Entonces, esta transferencia de 400 millones de mantenimiento de escuelas ya no se ha realizado, ¿no?, como parte de esta discusión de reducción de los límites de gasto. La otra cosa que no hemos podido hacer es convocar procesos para la implementación de las nuevas escuelas de jornada escolar completa, ¿no?, que son mobiliario, equipamiento, aulas prefabricadas. Entonces, esos procesos se van a tener que hacer, pero se van a hacer el año 2017. ¿No? Entonces, no es que esas escuelas con jornada escolar completa no se van a implementar, se van a implementar, pero digamos el equipamiento lo van a recibir más tarde de lo que hubieran recibido si se hubieran iniciado las compras con previsión este año, ¿no?, y con al menos parte de los desembolsos este año. Entonces, esos son dos ejemplos de cómo nos está afectando el límite de gasto que ya efectivamente se materializó con el último decreto supremo del 5 de octubre. Y en general, ¿no?, políticas que tenemos permanentes de mejora de la calidad del gasto, en la implementación de tableros de seguimiento a los distintos procesos para poder analizar si es que cuándo hay desviaciones de fechas, de presupuestos planificados y poder mejorar la ejecución y resolver cualquier cuello de botella. Digamos, el uso de tableros de seguimiento y tableros de gestión es algo que estamos haciendo de manera permanente en distintos procesos.
Y por otro lado, la programación coordinada de las intervenciones con las regiones. El trabajo con las regiones, la asistencia técnica, el acompañamiento a cada región es algo que nos ha ayudado mucho y es crítico para una mejor y una buena ejecución presupuestal a nivel de las regiones. Este año, ese trabajo de asistencia técnica a las regiones es otra vez importante porque ha habido, por primera vez, ha habido selección meritocrática de directores de UGEL, ¿no? Lo cual es bueno, nos ha permitido, ¿no?, poder hacer una buena selección de funcionarios para que sean directores de UGEL. Sin embargo, son nuevos, entonces sí requieren, ¿no?, un trabajo de apoyo, de asistencia técnica en lo que se refiere a materia presupuestal y administración financiera. Cumpliendo a lo estipulado en los requerimientos del Congreso, presentamos, vamos a tratar de ser muy breves, acá algunos avances del 2015-2016, ¿no?, en lo que se refiere a maestros, que es un punto absolutamente central de la política de reforma. Dos puntos importantes que queríamos mencionar es que este año, en marzo de 2016, iniciaron sus labores 8.000 docentes que fueron nombrados, que han sido nombrados luego de un proceso de selección meritocrática. El tercio superior de estos docentes recibe un bono de atracción docente, ¿no?, de 18.000 soles, pero es muy importante mostrar que estos docentes nombrados han sido seleccionados a partir de un concurso muy riguroso. Postularon 200.000 docentes y de los 200.000 docentes fueron seleccionados 8.000. Ha habido un concurso de ascenso, 8.500 docentes han ascendido de la primera a la segunda escala y ha habido un conjunto de incrementos salariales recientemente. En marzo del 2016 se homologó a los docentes contratados de institutos, se han nivelado a los docentes contratados en la primera escala a partir de junio de este año 2016 y a finales del año pasado se incrementó el bono de ruralidad. Por último, quería mencionar el tema de la política remunerativa de auxiliares de educación. Se aprobó a finales de julio la política remunerativa que afecta a 21.000 auxiliares de educación. Su remuneración promedio, a partir de eso, la remuneración mensual se va a incrementar en aproximadamente 200 soles y ese incremento sería efectivo a partir de noviembre de este año. En lo que se refiere a la calidad de los aprendizajes, ahí solamente quería mostrar, ha habido entre el 2013 y 2015 un incremento importante de los resultados en segundo de primaria. Tenemos, por primera vez se hizo en el 2015, por primera vez se hizo una evaluación en segundo, no está acá, en segundo de secundaria, pero es una evaluación que nos muestra que tenemos retos muy grandes en el caso de la secundaria. Si bien ha habido mejoras en la primaria, mejoras notorias, en el caso de la secundaria no hemos visto mejoras porque es la primera vez que se hace una evaluación, el año 2015, y los niveles que se obtienen tanto en comprensión lectora como en matemáticas son bastante bajos, no son entre 10 y 15%. Otro punto importante en lo cual sí ha habido un progreso es en la tasa neta de matrícula de nivel inicial, que ha incrementado particularmente en zonas rurales durante los últimos años, el último año en aproximadamente 4 puntos. La jornada escolar completa, ¿no?, que es el paso de nuestras escuelas secundarias, que dejen de ser escuelas a medio tiempo, digamos que los chicos salen a las 12:30, los colegios jornada escolar completa, los chicos salen a las 3 o 3:30, ¿no?, y es un nuevo modelo pedagógico donde los chicos tienen aulas funcionales, no pasan del aula de matemáticas al aula de inglés, al aula de ciencias y así, y es una intervención que incluye equipamiento para la escuela y capacitación adicional para los docentes. Esta implementación de jornada escolar completa en la secundaria, eso es a donde queremos llevar a toda la secundaria. Hasta este momento se ha podido cumplir en 1.600 escuelas, ¿no?, y es algo que eventualmente en unos 8 años debería universalizarse en todo el Perú. Y por último queríamos mencionar ahí la implementación de colegios de alto rendimiento en 21 regiones, 13 se implementaron el 2015, 8 más el año 2016. Los 13 primeros ya están acreditados por la Organización del Bachillerato Internacional, ¿no? Y por último, en lo que se refiere a educación superior, ¿no?, conocemos, hay un programa de becas importante, las becas de pregrado, en beca 18 han llegado a un stock de 50.000 jóvenes de bajos recursos que pueden acceder a educación superior de buena calidad y 3 becas importantes que esperamos que se vayan incrementando en los próximos años. Es la beca doble oportunidad que permite a los chicos que no han culminado la secundaria,
pero que ya tienen 21, 22, 23 años y que es muy difícil que vayan a regresar al aula, a un aula regular. Son chicos que a través de esta beca pueden culminar la secundaria y obtener una certificación técnica. La beca Vocación Maestro es la que nos permite atraer a los mejores chicos de la secundaria, ¿no?, a la profesión de maestro. Es una beca que no tiene que ver con niveles socioeconómicos, sino con la vocación del chico para ser docente. Y finalmente la beca Permanencia, que nos permite apoyar a chicos de escasos recursos que están estudiando en universidades públicas. En lo que se refiere a infraestructura educativa, ¿no?, bueno, se han incrementado los recursos de mantenimiento. En 2015 y 2016 se han destinado 900 millones de soles al programa de mantenimiento. Hubieran sido unos 400 millones de soles más si no hubiéramos tenido el límite de gasto que hemos tenido para este año. Y se han transferido entre 2015 y 2016 casi 2.800 millones de soles a gobiernos regionales y locales para la ejecución de proyectos de inversión pública. Por su parte, el PRONIET ha culminado en los últimos 2 años 28 colegios grandes, ¿no?, llamados emblemáticos, y se encuentran en ejecución 19 colegios grandes, que son los que típicamente el PRONIET ejecuta. Y en el marco del Plan Selva, ¿no?, se aprobó el diseño, ¿no?, de una infraestructura muy novedosa para colegios en la Amazonía. En una primera etapa son 42 escuelas y en total, sí, yo creo que es importante notar que entre el 2015 y lo que va el 2016 se están invirtiendo 550 millones de soles en proyectos de inversión pública en regiones de la selva. Finalmente, 2 puntos en lo que se refiere a la gestión es que se están transfiriendo recursos, y lo vamos a mostrar en la presentación cuánto va a ser para los años siguientes, recursos a las UGELes y a las direcciones regionales en base a compromisos de desempeño, ¿no? Entonces, son recursos que ya están asignados a las UGELes, pero la distribución de esos recursos a las UGELes va a estar en función al cumplimiento de determinadas metas administrativas y de desempeño de las UGELes. Y por otro lado, un punto importante es el acceso a cargos directivos, ya lo mencioné, el acceso a cargos directivos en la UGEL. Por primera vez se ha hecho esto de manera meritocrática. Y por otro lado también, en octubre del 2016 se realizó un segundo concurso para nombrar directores de escuelas de manera meritocrática. En la siguiente, ahí simplemente para tener una idea de cómo va evolucionando el gasto en la educación básica regular por nivel, ahí vemos cómo ha ido creciendo esto. Principalmente el crecimiento en el gasto que se ha dado en todos los niveles ha sido más marcado en la secundaria, ¿no? Normalmente en todos los países la secundaria se gasta más que en la primaria o en la inicial, ¿no? Y en el caso peruano, bueno, estamos repitiendo, digamos, patrones internacionales de mayor gasto en la secundaria que en los otros niveles. Ese crecimiento más acelerado en el gasto por alumno, en el caso de la secundaria, se debe en buena medida a los colegios de jornada escolar completa. Pasando ya al presupuesto del sector educación y de la función educación. A veces ahí es un poco confuso las cifras del sector educación versus la función en educación, ¿no? Entonces, solamente para tenerlo claro, la función educación efectivamente incluye todo lo que tiene que ver con la provisión del servicio educativo que es hecho por el sector, por el Ministerio de Educación, las UGELes, las direcciones regionales, y si también hubiera, por ejemplo, institutos tecnológicos de las Fuerzas Armadas que están bajo el sector defensa, esos también estarían acá, porque son lo que tiene que ver con educación propiamente dicho. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto gasta el Perú en educación, tenemos que mirar lo que se gasta en la función educación. En cambio, como vamos a ver después, cuando hablamos del sector educación, es lo que está bajo el ámbito del ministerio. Entonces, ahí se incluye, por ejemplo, el IPD, ahí se va a incluir los panamericanos, ¿no? Pero eso no es algo que nos permite saber cuánto gasta el Perú en educación. Para mirar eso tenemos que mirar la función educación, que es lo que tenemos en ese gráfico. Y ahí lo que vemos es que entre el 2016 y el 2017 lo que está presupuestado es un incremento de 1.220 millones de soles en la función educación. Eso es el incremento, lo que estamos destinando como país
¿no? El año 2017 a la educación en todos los niveles, desde inicial hasta el nivel universitario. Eso es un crecimiento, es 1.221 millones, implica un crecimiento de 4.9% del presupuesto. En el gráfico inferior a la izquierda, lo que vemos es cuánto participa esta función de educación de todo el presupuesto público, ¿no? Y ahí vemos que inclusive este año, a pesar que es un incremento relativamente más bajo que el que se ha observado en otros años, todavía sigue habiendo un crecimiento de la participación de la educación en el presupuesto público de 18 a 18.4%. Cuando lo vemos eso como función, como porcentaje del PBI, que es como porcentaje del PBI nominal, sí vemos una pequeña reducción entre el 2016 y el 2017. ¿Por qué? Porque la función educación está creciendo a 4.9% y se estima que el año 2017 el PBI nominal crezca más que 4.9%, entonces eso implica una reducción y pasamos de 3.79 a 3.70 como porcentaje del PBI. Este incremento de 1.220 millones obviamente es menor que en años anteriores, pero de hecho la situación fiscal en general, ¿no?, de todo el país es más compleja, ¿no?, pero la priorización de la educación en realidad la vemos en el gráfico inferior izquierdo, ¿no?, que es el porcentaje de la función educación respecto del total. El siguiente gráfico es un gráfico ahí importante porque ustedes no tienen los numeritos que están al costado de cada una de esas, en cada uno de esos ítems, pero es cómo se distribuye ahí sí el presupuesto de todo el sector educación, ¿no?, gobiernos regionales y locales, ministerio y las OPDs. Las OPDs incluyen el IPD, SUNEDU y las universidades, ¿no? Entonces, el presupuesto de los gobiernos regionales y locales suma en lo que se refiere al presupuesto de apertura, 10.000 millones de soles, el Ministerio 13.000 millones de soles y las OPDs 3.900 millones de soles. Pero como vamos a ver después, una parte importante del presupuesto del Ministerio luego va a pasar a lo largo del año a los gobiernos regionales. Y vamos a explicar por qué es que esto pasa después y no está ahora, ya en los gobiernos regionales y locales. Ahora, dos puntos importantes que quería recalcar es, a ver si estos números están, sí, gran parte del crecimiento del presupuesto se va a mayores remuneraciones de los docentes, como lo vamos a ver después. En particular, ahí yo quiero que noten que en el caso de los gobiernos regionales y locales, la parte roja de ese gráfico son remuneraciones, son 8.700 millones de soles, 8.794 millones de soles. Esa cifra, ese 8.700, el año pasado fue 7.700. ¿No? Entonces, una parte importante del crecimiento presupuestal se está yendo a remuneraciones, ¿no? Y como ven, y también en el caso de lo que está dentro del Ministerio, que incluye Lima Metropolitana, 4.500 está pasando a casi 4.800. Entonces, los incrementos más grandes están en remuneraciones y es principalmente remuneraciones de docentes. Antes de pasar a detallar de manera un poquito más por componente lo que está en el Ministerio, yo quisiera mencionar dos cosas. Una es que en los 886 millones de soles que ya están pintados en los gobiernos regionales, se incluyen ahí 91 millones para servicios básicos, 85 millones para materiales, 340 millones para intervenciones pedagógicas. Queríamos mencionar eso porque el tema de los servicios básicos ha sido un tema bastante complicado de manejar, ¿no? Entre el Ministerio de Economía y Finanzas, las UGELes, por la necesidad de tener mejores mecanismos para calcular cuánto es que necesitan los gobiernos regionales para pago de servicios básicos en las escuelas. Entonces, eso es algo que ya se ha estado corrigiendo y se está corrigiendo en el presupuesto del próximo año. Ahí.
Antes de pasar a detallar también lo del Ministerio, quisiera mencionar rápidamente el IPD y la SUNEDU como dos de los organismos descentralizados que dependen del Ministerio. El presupuesto del IPD asciende para este año a 179 millones de soles, es ligeramente por encima del año pasado, pero no es un crecimiento muy grande. Y los dos puntos que quiero recalcar ahí es el producto 1, que es los 57 millones que se están invirtiendo en subvenciones a las federaciones deportivas, ¿no? Y para la preparación de deportistas de alta competencia. Esa cifra, esos 57 millones, es una cifra en la cual vamos a tener que trabajar, porque es nuestro presupuesto base para la preparación de atletas con miras a los Panamericanos. Esos son recursos que van directamente a las federaciones para equipamiento, entrenadores, viajes para competencias internacionales de los deportistas, y también de esos 56 millones, 40 son para lo que estaba mencionando, para federaciones, y el resto es subvenciones directas a atletas. En el Perú nosotros tenemos aproximadamente 600 atletas que reciben subvenciones directas que van entre 200 y $1.200 mensuales, ¿no? Obviamente las cifras más altas son para quienes ya son atletas olímpicos. Y el otro rubro importante son los casi 40 millones de soles de acciones centrales, que es la operación de todas las sedes deportivas del IPD, ¿no? La Videna, Estadio Nacional, Estadio Torres Velón de Puno, etcétera, conjunto de polideportivos, ¿no? Todo lo que son propiedades del IPD, ¿no? Estadios del IPD que tienen que ser mantenidos durante el año. En las siguientes tenemos el presupuesto de la SUNEDU. Asciende, es un presupuesto similar al similar al del año pasado, ¿no? De 58 millones de soles, ¿no? Y básicamente es para cumplir las funciones del desarrollo básicamente, ¿no? Supervisión del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Y el mejorar, en términos de recursos, el mejorar la información del Registro Nacional de Grados y Títulos en beneficio de la comunidad académica. Pero, digamos, la mayor cantidad de los recursos de la SUNEDU están yendo en este momento a su trabajo de supervisión del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad por parte de las distintas universidades. Entonces, yendo ya al presupuesto, focalizándonos en esos 12.900 millones de soles que son el presupuesto del Ministerio, ahí desagregamos en la siguiente filmina cómo esos 12.900 millones se van en un conjunto de acciones relacionadas a los rubros más grandes. 2.300 millones es Lima Metropolitana, ¿no? Porque los salarios y remuneraciones y operación de las escuelas y de las UGELes de Lima Metropolitana están todavía bajo el Ministerio. Son esos 2.300 millones de soles, que es el 25% de la cifra que tienen ustedes ahí. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 2.450 millones de soles, es otro rubro importante. Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, 800 millones de soles, incluye conectividad. El conjunto de intervenciones pedagógicas, que son recursos que eventualmente van a las distintas regiones, pero se están manejando todavía centralmente, que son 950 millones de soles. Y hay 3.500 millones de soles que se transfieren a lo largo del año a los gobiernos regionales y locales. Sobre esos 3.500 millones de soles, señora Presidenta, sí me quisiera explayar por qué es que esos 3.500 millones de soles no se pintan directamente en el presupuesto ya de las regiones, ¿no? Y se transfieren más bien a lo largo del año. Entonces, de esos 3.500 millones de soles, hay 336 millones, que es un 9.6% del monto a transferir, que se definieron posterior a la formulación presupuestal, ¿no? Son, por ejemplo, política remunerativa la nivelación de primera escala de los contratados, los directores de UGEL, los ascensos de primera, segunda escala, ¿no? Por ejemplo, los ascensos se definieron en agosto del 2016, entonces los recursos para poderle pagar a esos maestros se definieron recién en agosto o posteriormente,
antes de la formulación presupuestal. Entonces, por eso, si todas esas cosas hubieran pasado, digamos, 3 o 4 meses antes, ¿no? Sí, pues se podían haber transferido, podían ya estar pintados en el presupuesto de las regiones. Pero hoy día, por ejemplo, ya sabemos cuál es la estructura, ¿no?, de la distribución regional de esos primeros 336 millones de soles. El segundo rubro, que es por 700, ahí estamos juntando dos cosas, 732 millones y 660 millones, que es el 40% del monto a transferir a las regiones, son rubros que se definen recién a lo largo del 2017, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un concurso de plazas directivas y especialistas en educación. Ese concurso se está dando en estos momentos, ¿no? Y todavía no sabemos quiénes van a ser elegidos como directores. Están postulando un conjunto de profesores. Hay 8.000 plazas de directores, pero los directores, para poder ser nombrados, tienen que pasar una vara en el examen. Entonces, no sabemos cuántos van a pasar esa vara en cada una de las regiones, ¿no? Otro ejemplo son los concursos de ascenso que se van a dar en agosto del 2017, la creación de plazas y ampliación de intervenciones de la jornada escolar completa, la cobertura de educación inicial. Eso nosotros vamos a tener digamos, la distribución regional recién en marzo del 2017. Las asignaciones temporales por ruralidad, BRAEM, etcétera, también se definen una vez que sepamos cuántos maestros se van a contratar entre enero, febrero, para que estén ya empezando en marzo. Pero, digamos, el proceso de contratación se da entre enero y febrero y no sabemos hoy día cuál va a ser la distribución regional de esos gastos. Entonces, esos gastos por eso no pueden estar hoy día pintados en el presupuesto, porque no sabemos la distribución regional de esos gastos. El siguiente rubro son 493 millones de soles y esos rubros son ya, por definición, son rubros que se definen a lo largo del año en función al desempeño de las regiones en un conjunto de metas administrativas. Entonces, por ejemplo, el compromiso de desempeño o los compromisos de universidades son montos que nosotros ya sabemos que se van a asignar 150 millones de soles a las UGELes del Perú. ¿Cómo se van a asignar esos 150 millones a las UGELes del Perú? Es en función al cumplimiento de determinadas metas administrativas. Por ejemplo, las UGELes tienen que hacer todas las contrataciones de maestros entre enero y febrero, de maestros contratados. Las UGELes tienen, al final de este año, ya tienen que hacer contratos de distribución de materiales, ¿no? De tal manera que cuando le lleguen los materiales del Ministerio, ellos puedan efectivamente hacer el reparto a las escuelas. Pero esos contratos de distribución ya tienen que estar hechos. Entonces, esos son dos ejemplos, ¿no?, de cosas, digamos, de metas administrativas que las UGELes tienen que cumplir. En la medida que cumplan esas metas, reciben recursos adicionales, ¿no?, que ellos pueden utilizar libremente, ¿no? Y eso es algo que a las UGELes les importa mucho, porque le da mucha flexibilidad en su gasto. Sí sabemos que son 150 millones que de todas maneras se van a repartir, pero la estructura no la sabemos. ¿Por qué? Porque las UGELes que cumplen con el 100% de sus compromisos reciben un monto. Las que no cumplen con el 100% reciben un monto menor. Los montos que quedan se reparten entre las UGELes que cumplieron todo. De tal manera que los 150 millones se van a gastar de todas maneras, pero no sabemos la distribución regional. Lo mismo con los compromisos de universidades. Creo que son 12 universidades, se han establecido un conjunto de metas de avance administrativo. Se van a repartir de todas maneras 220 millones, pero la estructura no la conocemos todavía. Entonces, esa es la razón por la cual esos montos, dados que son ligados a compromiso de desempeño, se transfieren a lo largo del año. Y similarmente, por ejemplo, el otro rubro importante es el primer tramo de incrementos docentes, ¿no?, que se está planteando y se va a tener que discutir cambios en la ley de reforma magisterial para poder hacer un incremento a los docentes. Otra vez, la distribución regional de esos gastos no se conoce. Entonces, una vez que se hagan todas esas transferencias de 3.500 millones, pasar por favor,
Ya la estructura final que queda del presupuesto del 2017, ya luego de esas transferencias, es 51% regiones, 34% el ministerio y 14% universidades. Hay que notar que dentro de ese 34% está toda la planilla de Lima Metropolitana, que constituye 1/3 de la matrícula, ¿no? Entonces, una parte importante de ese rubro es la operación de las escuelas en Lima Metropolitana. Quiero pasar a las líneas de acción rápidamente, Presidenta. Son 4 líneas de acción: docentes, aprendizajes, infraestructura y gestión del sistema educativo. Y si pasamos mejor más rápido de frente a lo que es la implementación de la ley de reforma magisterial, ¿no? Que es en lo cual se van a invertir este año 2.500 millones de soles. Lo que quisiera relevar de esos gastos son 721 millones que se están planteando para el incremento de remuneraciones de docentes, en esta política de incrementar el piso salarial, ¿no? Pero el incremento del piso salarial nos lleva también a incrementos a profesores en otras, ¿no?, en escalas mayores de la escala magisterial. Esos 720 millones son, digamos, es un adicional que va a remuneraciones de los maestros. 296 es otro rubro importante que quería mencionar, que es, dado el concurso de directivos que estamos teniendo ahora, entonces vamos a tener varios miles de directores adicionales que van a recibir una bonificación adicional. Y quería mencionar también, para no entrar a todo el detalle, la política remunerativa de auxiliares de educación, que por primera vez ya tenemos una política que nos regula la carrera del auxiliar de educación, pero que nos está implicando un aumento del gasto de 82 millones para el próximo año. Quisiera solamente mencionar el detalle de la propuesta de incremento salarial. Lo que estamos mostrando ahí es cómo va a ir evolucionando a lo largo de los próximos 2 años el salario mínimo de entrada, el salario de entrada promedio y el salario promedio de los maestros, ¿no? El salario mínimo de entrada hoy día es de 1.244 soles, ¿no? Es un grupo pequeño de profesores que reciben 1.244. En promedio, el salario de entrada está en 1.500 soles hoy día, ese salario de entrada promedio. Ese salario de entrada promedio se incrementaría el próximo año a 1.866 y el año 2018 a 2.125. Esa es la propuesta. Para que esta propuesta se cumpla, tenemos que hacer una revisión en la ley de reforma magisterial que se va a tener que traer al Congreso de la República para su discusión. El salario mínimo de entrada, lo que menos gana un maestro, que hoy día es 1.244, subiría a 1.700, el mínimo. No existiría ningún maestro que el año 2017, luego de agosto del 2017, gane menos de 1.781, y luego de agosto del 2018, lo menos que ganaría cualquier maestro sería 2.000 soles, ¿no? Esa es la trayectoria que se está planteando para los próximos 2 años. Pasando al tema de calidad de los aprendizajes, ¿no? Dentro del presupuesto, y ahí felizmente sí lo tienen ordenado en la presentación que tienen en papel, porque ahí se ha desordenado en lo que tienen ahí en la pantalla. Estamos presupuestando, como lo ven ahí, los rubros más grandes en lo que se refiere a aprendizaje son becas, material educativo y la inversión adicional en jornada escolar completa, ¿no? Y paso a detallar rápidamente algunos de estos rubros, ¿no? El año 2017 se va a destinar 340 millones de soles adicionales para ampliar la cobertura en el nivel inicial, en Lima y en todas las regiones. El detalle lo tienen ustedes ahí. Parte de este crecimiento presupuestal va a plazas docentes y parte va a materiales, ¿no?, en los centros educativos iniciales y PRONOIS. En la siguiente filmina se muestra la jornada escolar completa. Ya mencioné este nuevo modelo de educación secundaria que es al cual nos tendríamos que mover, digamos, nosotros como país.
cuesta más de 1.000 millones de soles el continuar la implementación, pero el adicional para este año es aproximadamente 70 millones de soles, solamente en salarios. Y un punto importante a mencionar es que el costo por alumno en la jornada escolar regular, eso está al revés, es de 2.000 soles. El costo por alumno en la jornada escolar completa es de 4.200 soles, ¿no? Justamente porque son horas adicionales, es mayor infraestructura, es mayor capacitación para los docentes. El 2017 también se continuará con el fortalecimiento de las capacidades de alumnos y docentes para incrementar el dominio del idioma inglés, ¿no? Hay 150 millones para el fortalecimiento de inglés en los colegios de jornada escolar completa y adicionalmente hay 18.6 millones para 1.000 estudiantes de educación básica regular que están en otras escuelas y que son becados en institutos, para universitarios y para docentes que están siendo capacitados en becas ya sean nacionales o internacionales. El año 2017, por otro lado, se destinará un monto de casi 179 millones de soles para el plan de fortalecimiento de la educación física y del deporte escolar, ¿no? El presupuesto ahí, principalmente de esos 179 millones de soles, es para la contratación de docentes, técnicos y coordinadores, ¿no? Y un monto menor es para lo que es materiales deportivos, y mantenimiento de la infraestructura. En lo que se refiere a la educación física, nosotros estamos llegando a una cobertura del 33% de los chicos de primaria y secundaria que están recibiendo el servicio, que tendrían ahora educación física en sus escuelas o en su escuela directamente o en alguna escuela núcleo cercana a la escuela donde ellos estudian. Por otro lado, los colegios de alto rendimiento implican un presupuesto de 270 millones de soles. Son 23 colegios, 22 colegios en 2016, ¿no? Y se ampliaría en 3 regiones adicionales a partir del 2017. ¿No? Como mencioné hace un momento, efectivamente los chicos de los primeros colegios de alto rendimiento, los 13 primeros que empezaron su operación el año 2015, ya tienen una certificación de la Organización del Bachillerato Internacional. Nosotros tenemos entonces ahora más jóvenes con bachillerato internacional o cursando el bachillerato internacional en escuelas públicas que en escuelas privadas. Por otro lado, el PRONAVEC cuenta con un presupuesto para este año similar al del año anterior, 835 millones de soles. Atiende una de las ventanas importantes son los becarios de beca 18, que son para el bachillerato y licenciatura, y además se plantea mantener las becas de posgrado y las becas especiales que ya mencioné hace un rato, beca permanencia, la beca doble oportunidad, becas de inglés, y también tenemos becas con los países de la Alianza del Pacífico. En general, con estos 800, si bien el presupuesto se mantiene, tenemos 3.000 becarios nuevos, por lo menos para el año 2017, porque ya van rotando y hay jóvenes que ya el 2016 han culminado sus estudios y, por lo tanto, abren un espacio para nuevos becarios. El Ministerio, por otro lado, continuará fortaleciendo la calidad de las universidades en el marco de la nueva ley. Hay hasta 100 millones para financiar actividades y proyectos de inversión que permitan a las universidades avanzar hacia su licenciamiento institucional y otros 100 millones para el financiamiento de proyectos de inversión pública de inversión en universidades públicas. En el trabajo con CONCITEC estamos destinando 8.5 millones de soles para continuar el apoyo a la investigación y hasta 20 millones de soles para apoyar directamente la operación de vicerrectorados de investigación, que es lo que se establece en la ley. Por otro lado, también se están destinando 60 millones de soles para apoyar la contratación docente en universidades públicas. Finalmente, un par de ítems para culminar, señora Presidenta, el presupuesto del Programa Nacional de Infraestructura
¿no? Asciende a, y otras acciones de inversión asciende a 3.000 millones de soles. Ahí estamos incluyendo 700 millones de soles de los Juegos Panamericanos, ¿no? Hay proyectos de infraestructura por parte del Programa Nacional de Infraestructura y el Programa de Ampliación de Colegios de Educación Inicial por casi 600 millones de soles, transferencias a gobiernos regionales y locales por 167 millones de soles para continuidad de proyectos que ya se iniciaron y 145 millones de soles para proyectos que podrían ser proyectos nuevos. Asimismo, hay 49 colegios que están ya en la, digamos, ya en el marco de obras por impuestos, que significarían una inversión de 341 millones de soles. Y el otro rubro grande es mantenimiento y acondicionamiento por 370 millones de soles y prefabricados por 329 millones de soles. Ahí queríamos mostrar en la siguiente filmina que en total tenemos inversión de regiones provenientes de recursos del Gobierno Nacional. Esto es además de los recursos que van directamente del MEF a los gobiernos regionales para inversión en infraestructura. Del Gobierno Nacional, la inversión a lo largo del territorio es de 837 millones de soles, ¿no? 691 millones de soles ya, digamos, están destinados a colegios específicos porque son continuidad de proyectos que ya existen, y hay 145 millones adicionales para nuevos proyectos de inversión pública que todavía no están asignados. Finalmente, quisiera mencionar algunos rubros en lo que se refiere a la gestión dentro del presupuesto del Ministerio. 523 millones para la modernización de la gestión, de los cuales 220 millones y 150 millones en realidad van a ir a las UGELs, unos, y 220 millones van a ir a las universidades. Pero lo ponemos dentro del tema de modernización de la gestión porque son montos que van a universidades y a regiones condicionados, ¿no?, a un buen desempeño administrativo. 100 millones de soles los ponemos en gestión también porque se están invirtiendo en la formación de directores. Solamente me estoy refiriendo a los rubros más grandes. Con esto cierro, señora presidenta, la descripción, ¿no?, de cómo se está estructurando el presupuesto de este año. En particular, me he focalizado más en los 12.900 millones de soles que son el presupuesto del Ministerio de Educación. Y quedo yo y mi equipo a su disposición para las preguntas que hubiera al lugar. Gracias, ministro. Le damos la bienvenida a la congresista Karina Beteta, al congresista Lizana. Antes de dar el uso de la palabra, señor ministro, yo tengo algunas preguntas que hacerle. Usted muy bien acá señala que los gobiernos regionales, usted va a transferir el 44% de los gobiernos regionales y va a transferir 11% a los gobiernos locales. Y siempre nos hemos preguntado si lo tiene tan claro, ¿por qué no lo ha transferido ya? Y sigue siendo un presupuesto centralista. Usted ha tratado de dar la explicación pertinente, se ha adelantado antes de la pregunta. Y la verdad que no queda claro, no queda clara su respuesta, y le digo por qué. Porque usted ha mencionado únicamente lo que efectivamente aún no sabe cuáles van a ser los montos que va a transferir, porque está sujeto a resultados, porque está sujeto a concursos, porque está sujeto a incrementos, etcétera, etcétera. Le doy toda la razón. Sin embargo, no ha mencionado nuevos proyectos de inversión. Usted ya debe saber cuáles son, cuánto es. 145 millones. No ha mencionado por qué no ha transferido proyectos de inversión pública, continuidad, o sea que tiene clarísimo que ese presupuesto tiene que ser transferido, ¿y a dónde? 166 millones. Intervenciones pedagógicas, bienes y servicios, igualmente, 499 millones, ministro. Todo eso suma 810 millones, que es 23% de este presupuesto. Pero además de eso, que usted sabe perfectamente dónde tiene que ir, hay hasta 100 millones para financiar actividades y proyectos de inversión que permitan a las universidades públicas
que se encuentren adecuadas a la ley universitaria, avanzar hacia su licenciamiento institucional y mejorar el servicio educativo. Aquellos congresistas que nos acompañaron a Ayacucho y donde el rector de la Universidad de Ayacucho, uno de sus grandes dudas y problemas es de la Universidad de Huamanga, es justamente que no tiene el presupuesto para las licenciaturas y no cuentan con los recursos para estas licenciaturas. Sin embargo, usted tiene la plata y usted la va a repartir. ¿Bajo qué criterio se va a repartir y por qué no la repartió ya desde ahorita en el presupuesto? ¿Por qué la tiene que manejar usted? Igualmente, 100 millones de soles para el financiamiento de proyectos de inversión de universidades públicas. Una vez más, 100 millones que va a manejar usted. ¿Por qué no están transferidos ya? Entonces, nos queda claro, creo que a todos los congresistas, más allá de nuestro partido político, que este presupuesto descentralizado no tiene absolutamente nada, señor ministro. Y usted tiene el presupuesto más alto después del MEF. Obviamente que tenemos que, y estamos de acuerdo en que invertir en educación es positivo para el país. Su ejecución no es alta, más allá del tema de los panamericanos. Tiene el 11.61% del presupuesto nacional, su cartera. El MEF tiene 21, usted es el segundo. Y con ese gran presupuesto, ya una última pregunta porque podrían haber muchas más, mis colegas también quieren hacer preguntas. No deja, pero ante todo esto, señor ministro, una gran preocupación porque nos vienen a buscar, en mi caso, muchísimos alcaldes de diferentes distritos y provincias a nivel nacional, con la gran preocupación y la mayor queja, señor ministro, es justamente a través de su cartera, que no les dan los presupuestos, que no los reciben en el ministerio, que solamente, y no ahora porque recién está poco tiempo en este gobierno, pero cuando ha sido ministro en el anterior gobierno, que habían provincias o distritos, y le puedo dar la información entregada por las diferentes autoridades, a algunas provincias o regiones donde de casualidad eran del partido de gobierno, cercanos al gobierno, tenían un alto índice de construcción de nuevos centros educativos o de nuevos programas educativos, y sin embargo de repente el vecino que tenía menos habitantes, más niveles de pobreza, no tenía absolutamente nada. Y hay muchas quejas, señor ministro, al respecto, con nombres y apellidos de funcionarios que continúan en su ministerio, que no los voy a hacer públicos en este momento, pero en privado les voy a dar el nombre para que usted pueda tomar las medidas adecuadas, señor ministro, y preguntar efectivamente qué es lo que está pasando, porque no están recibiendo a las autoridades. Y justamente el hecho de que usted no haya transferido todos estos millones a las regiones y a los gobiernos locales y distritales hace que sea para ellos un vía crucis y una de las puertas que más tocan para pedir plata y para poder hacer obras en sus zonas es en el Ministerio de Educación, además del de Vivienda. Pero no deja de llamarme la atención que cuando usted asume el Minedu en el gobierno de Humala, que es el 31 de octubre del 2013, al año siguiente de su gestión, el monto por consultoría se eleva considerablemente, señor ministro. En el 2016 hay 233 millones por consultorías. En el 2017, 858. Como podemos ver, para el 2017 la programación en consultoría se incrementa en 268%, señor ministro. Son 570 millones de soles en consultorías destinadas a personas naturales y 288.000 consultorías a personas jurídicas. ¿Qué tipo de servicios y para qué áreas se contratan estas consultorías, señor ministro? Un incremento de casi el 300% en consultorías. ¿Se imagina cuántas escuelas y cuántas mejoras en el sector educativo hubiéramos podido haber hecho? La verdad, señor ministro, que este es un monto, a mi parecer, realmente absurdo, tomando en cuenta que el año anterior, el 2013 fue 106, 2014 218, 177, 2016 233 y 2017 858. ¿Quiénes han sido esos beneficiarios, señor ministro? ¿Y cuánto se ha gastado también en publicidad de parte de su ministerio? Me gustaría saber el año pasado, solamente para
escoger un año, si esto se ha gastado en consultorías, cuánto se gastó en publicidad. La congresista Glave desea hacer el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Pedirle disculpas porque después voy a tener que retirarme, presidenta, porque teníamos otra reunión, pero sí tengo una preocupación muy grande y es en la línea de lo que señaló al inicio la presidenta de la comisión y tiene que ver precisamente con la ejecución de gasto de capital. A través suyo, presidenta, al ministro. En el año 2015, el Ministerio concentró en gasto de capital 3.427 millones de soles en el PIA y luego tiene un PIN de 1.426. Los gobiernos regionales tenían un PIA de 885 millones y después tienen un PIN de 1.659. Es decir, se les transfiere prácticamente el doble para que hagan la ejecución de la infraestructura educativa. Lo mismo con los gobiernos locales. Entonces, claro, uno luego ve el devengado, es decir, cuánto finalmente llegaron a ejecutar los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y uno dice, bueno, los gobiernos locales llegaron a ejecutar 70% y los gobiernos regionales el 76%. Pero lo hacen frente a un PIM, señora presidenta, no frente al PIA. Es decir, lo que se les presupuestó al inicio lo gastan al 100% y más bien es el Ministerio el que no gasta al 100% lo que tiene presupuestado al inicio precisamente para gasto de infraestructura o de inversión. Lo mismo ha ocurrido en el año 2006, presidenta. En el año 2006, en este año, los gobiernos regionales tenían para gasto de infraestructura 554 millones como presupuesto de apertura. Hoy han ejecutado 527, prácticamente el 100% de lo que tenían como presupuesto inicial de apertura. Sin embargo, cuando vemos el PIM, las precisamente transferencias que le hace el Gobierno Nacional son muchas veces, señora presidenta, a mitad de año o en el último trimestre. Entonces, evidentemente, la ejecución de los gobiernos locales y regionales es muy difícil. No llega a ser al momento en el que se tiene que hacer finalmente la planificación de la inversión. Entonces, por eso, como dijo el congresista Villanueva en la intervención anterior, con el gobernador regional de Lima, y como lo hemos dicho en más de una oportunidad, necesitamos que sean predecibles los presupuestos. Y los gobiernos regionales y locales tienen que tener claridad y certeza, porque además es su competencia. Parte del problema que ha existido en la ejecución de infraestructura es que cuando lo quiere ejecutar el Gobierno Nacional, necesita que los gobiernos regionales y locales hagan una cesión de competencias hacia el Gobierno Nacional para la ejecución. Entonces, es una preocupación en ese sentido, señora presidenta, nuevamente, no tener claro que ya los gobiernos regionales y locales tienen el presupuesto porque además lo han venido ejecutando. Y una segunda pregunta, señora presidenta, y es un pedido que no sé qué número de veces hago, y es el censo de infraestructura educativa. El ministro lo sabe porque se lo he dicho además en alguna oportunidad directamente y también su viceministro lo sabe porque se lo hemos pedido en distintas oportunidades, señora presidenta. Ese censo se hizo en el 2013. Y hasta ahora, señora presidenta, es información, no sé por qué, clasificada y calificada, que solo tiene el Ministerio de Educación. No hay manera, es verdad, no lo tienen, aún no está publicada. Y parte del problema que hay, entiendo, señora presidenta, porque hasta ahora no lo han tenido los gobiernos regionales y locales, es que no se puede hacer una planificación del gasto de infraestructura, porque no publican la base entera, señora presidenta. Dan información parcial, dan información a pedido, pero no está hasta ahora entregado. Yo lo pedí, a mí hasta ahora no me lo han entregado. He buscado en la web ayer, no estaba en la web ayer, entonces quisiera saber en qué momento va a estar, porque si no, no hay manera de planificar y ver realmente hacia dónde se deben destinar los recursos, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belonte. Bien, saludamos la presencia del ministro de Educación. Él tiene la ventaja, la desventaja de continuar con un mismo presupuesto y no quejarse de las falencias de las ejecuciones anteriores, porque él ha sido actor y artífice y ejecutor del mismo presupuesto. Entonces, por eso es que quizás nos podría explicar el ministro, a través de la presidencia, el presupuesto de educación es 16.079.1, Gobierno Nacional. A la fecha, el presupuesto se ha reducido en 2.300 millones hasta en 2019, o sea, ahora se ha reducido a 13.779 millones, de los cuales se van ejecutando 7.303 al 10 de octubre, o sea, 53% de ejecución.
en un sector que además es muy importante porque es el sector de educación. ¿Esto se va a devolver? ¿Se va a pedir menos recursos? ¿Cómo se va a hacer? Es decir, el Ministerio de Educación ha devuelto 2.300 millones en el año 2016. ¿Esto es cierto? ¿Es la fuente del MEF? ¿O sencillamente se va a usar de otra manera o se va a usar de manera diferente? El Congreso aprobó un presupuesto de inversión para el sector de educación de 2.033 millones para el 2006. A la fecha este presupuesto se ha reducido en 35 millones hasta 1.998 millones, de los cuales va ejecutando 640 al 10 de octubre, es decir, 32%. La pregunta es, ¿podrá ejecutar 1.358 millones que faltan en los próximos 2 meses y medio hasta que acabe el año? ¿O cómo lo va a hacer? O si no lo va a hacer, ¿qué va a hacer con el dinero que le va a sobrar? Es decir, en el sector de educación solo se gasta en obras 1 de cada 3 soles que recibe. Los datos de la Escuela Nacional de Hogares del 2015, citados por COMEX, solo el 20% de jóvenes de hogares de ingresos medios bajos, o sea, 1 de cada 5, logran acceder a una educación superior, con lo cual se da, en muchos casos, en instituciones no acreditadas. Y esto de instituciones no acreditadas es algo que también nos interesa muchísimo. El 60% de las universidades públicas no cuentan con certificados internacionales de gestión de calidad, el famoso ISO, así como el 18% de las privadas, 2 de cada 10. Entonces, ¿cómo es posible que una universidad o un colegio público o privado, si quiere usted interpretarlo de esa manera, operan sin esa acreditación de calidad? La pregunta es, ¿qué educación imparten? ¿Y quién vigila esa educación? ¿Por qué el Ministerio de Educación no publica, por ejemplo, un ranking de los que cobran las universidades en el país por crédito a sus alumnos? Que sería la mejor manera de saber qué calidad cuesta, cuánto cuesta la calidad que imparten las universidades. Como uno ve hoy día cuánto te cobran los bancos por los préstamos y tú irás al banco que mejor te preste más rápido y te preste con menos costo. Igual lo haría si sabemos que hay una universidad que es buena y te cobra menos, pues irás a esa universidad y no irás a la universidad que crees que es buena porque te cobra más. Y eso no se ha hecho. ¿Por qué no se publica un ranking de colegios que permitan al padre de familia saber si el colegio que le cuesta tan caro es mejor que el colegio que se paga, que no paga o que lo pagan otros? ¿Cómo ayudamos a tomar ese tipo de decisiones en los padres de familia? El ministerio debería hacer eso. En algunos colegios se cobran más de 50.000 soles la inscripción y el ministerio también está ausente de eso. ¿Los colegios públicos son mejores que los colegios privados? ¿O todos los colegios privados son mejores que los colegios públicos? Eso es algo que tampoco se ha podido decir. El Ministerio de Educación no orienta en ese sentido, no opina en ese sentido, no se pronuncia en ese sentido. ¿Por qué las universidades públicas cobran 300 soles para postular a ellas? Como por ejemplo la Universidad Nacional de Cajamarca, que tanto conoce la presidenta. Y finalmente, en el tema de los Juegos Panamericanos, señor ministro, a través de la presidencia, ¿qué van a hacer ustedes con el Estadio de San Marcos que se construyó en 1951, que fue y creo que sigue siendo el mejor estadio del Perú, o el de mayor capacidad, o el de mayor diseño, o el de mejor diseño? Hace 65 años se ha construido y nunca ha sido usado adecuadamente. ¿Por qué no lo usan en los Panamericanos? ¿Cuál es el problema? ¿O es que usar una cosa ya hecha no les permite gastar más? ¿No hay intermediarios? ¿No hay morenos de por medio? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Eso es todo, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra.
Gracias, Presidenta. Presidenta, usted hacía una consulta con respecto a los 858 millones que hay por consultorías para el presupuesto que se está discutiendo. Y sí, pues es muy interesante la pregunta. La pregunta va por el tema de cómo se está manejando el Ministerio de Educación en el tema de las regiones. Hay, Presidenta, y por su intermedio al Ministro, un tipo de intervención paralelo, una burocracia paralela a la burocracia que tiene el Ministerio de Educación. Y cuando nosotros vemos el cuadro en el cual contienen los rubros semáforo escuela, CAS de administrativo SUGEL, formación de directores, compromisos de desempeño. Estamos hablando de esa estructura paralela porque no hace una coordinación con los directores, no hace una coordinación con los especialistas, no hay un trabajo que los maestros, al final, yo estoy segura que usted, si hace una encuesta de satisfacción en los maestros como en los administrativos que lo reciben, probablemente se lleve una gran sorpresa. Y por otro lado, el impacto que está teniendo en el rendimiento educativo también es bastante despreciable con respecto a la cantidad invertida. Nos preocupa, como le preocupa a la Presidenta, qué significan esos 858 millones en relación al impacto que van a tener en la mejora de la educación. Porque en el 2016, por ejemplo, solo la Universidad Católica ha tenido 38.022.281 soles por esos conceptos. Entonces, nos gustaría realmente que en detalle y desagregado nos informe en qué consisten esas consultorías y cuáles son los criterios de selección que se utilizan para finalmente adjudicarlas tanto a personas naturales como personas jurídicas. El presupuesto, esto de acá nos llama la atención porque, por ejemplo, si revisamos cifras de las metas del 2016, el porcentaje de docentes en educación inicial beneficiarios del programa de acompañamiento solamente llega al 16%. El porcentaje de docentes de primaria por el programa de acompañamiento igualmente 16.3%. Si revisamos ese mismo rubro, el acompañamiento pedagógico, el porcentaje de avance es del 38%, ¡qué vergüenza! Y si seguimos avanzando, para el programa Beca 18, que es el programa 122, el avance representa también el 33%. Entonces, probablemente nuestros problemas en educación y los niveles tan bajos que tenemos no se deban solamente a presupuesto, sino a la calidad del gasto que se está teniendo. Y hablo de calidad de gasto porque nos llama profundamente la atención los 33 millones, supongo, dilapidados, no sé si gastados, no sé cuál sea el término que haya que utilizar, que se han destinado para publicidad. Con esos 33 millones, ministro, hubiéramos construido hasta 10 colegios equipados, 6.000 niños se habrían visto beneficiados, 27.000 docentes de la primera escala habrían sido remunerados, 2.250 docentes para educación física o 1.220 salarios por todo un año. Así gastamos tanto en publicidad, yo no sé, tampoco además no sabemos qué se habrá publicitado, nos gustaría que nos muestre y que le presente a fin de poder analizar bien la calidad del gasto que se tiene en el sector, cómo es que se han determinado estos gastos en publicidad, qué criterios de selección se ha tenido para determinar los medios de comunicación a los cuales se van a destinar estas partidas. No estamos hablando de poquito, estamos hablando de 33 millones, ¿no? Cifra que en realidad para cerrar la brecha de infraestructura o de remuneraciones es bastante considerable. Esto son algunas de las consideraciones que nosotros quisiéramos poner sobre la mesa a fin de que se entienda que la calidad del gasto en educación tiene que reflejarse más allá de las cifras que estamos teniendo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene